Específico. Ok. ¿Me escuchan bien? Ok, ahora yo no me escucho. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, sí, pastor. Sí, Sí, escuchamos. ¿Y cuál es la razón que... Lo que pasa es que yo no me estoy... Dice, speaker usando altavoces. Oh, hola, hola. Sí, sí, sí le le escuchamos. escuchamos. Ok. Le escuchamos, pastor. Ya, es que como yo no me estoy escuchando, esa es la razón que yo me debía escuchar aquí dentro y no me escucho. Pero bueno, vamos a continuar. El versículo dice, a ver, ¿dónde estamos? El versículo. Ok, el versículo dice, en aquel tiempo respondiendo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, porque, Padre, porque así te agradó. Ok, acá estamos viendo algo muy importante. Es que el Señor está en la misma línea de lo que estuvimos hablando el otro día. Lo que quiero compartir con ustedes ahora es acerca de la sencillez de Dios. Nosotros conocemos muchos aspectos de cómo es Dios, que es glorioso, majestuoso, etcétera. Pero este aspecto de que Dios es sencillo es poco conocido y poco enseñado. Y si nosotros vemos a Dios como sencillo, vamos a poder verlo desde un ángulo totalmente diferente, ya que si lo vemos a Él así, entonces vamos a valorarlo más. Y es un ejemplo, lo tenemos muy claro en el Señor Jesucristo. Él estuvo revestido de humildad. Acuérdense que una vez le lavó los pies a los discípulos, pero en el mismo Evangelio, también cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, y el Padre le contesta, de dentro de Jesucristo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía dices, muéstranos al Padre, les está dando un ejemplo de sencillez, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar un poquito acerca de la sencillez de Dios, porque eso nos va a abrir la puerta del entendimiento de la palabra. Si hay sencillez, hay poder en nuestra vida. Si hay sencillez, hay vida verdadera, espiritual. Si hay sencillez en nuestra vida, hay verdadera sabiduría. Entonces, lo primero que quiero compartir es que si Dios es sencillo, también los suyos lo son, ¿sí? En este versículo que acabamos de ver está hablando de los niños, ¿sí? O en este caso de los que asumen ser como ellos, ¿sí? Un niño es dispuesto, es crédulo, es simple, ¿sí? En cambio, compara a estos niños con sabios, por supuesto en el sentido negativo. ¿De quién está hablando el Señor? De los escribas, de los intérpretes de la ley, de los teólogos de la época, que se habían contagiado de una mentalidad babilónica y ocultista, producto de que ellos habían estado en la cautividad 70 años. Entonces, ellos tenían títulos honoríficos, por así decirlos, o académicos con respecto a su conocimiento de la escritura, ¿no? Comparables con los de hoy. De hecho, habían diferentes escuelas de interpretación. Estaba la escuela farisea, la saducea, la esenia, la celote, la herodiana, la misma sacerdotal, la levítica y también la rabínica. Diferentes grupos que interpretaban las escrituras, pero todos se creían sabios, todos se creían entendidos. Y el Señor les está diciendo que si no se hacen como niños, entonces ellos no van a poder entender las escrituras. Por eso es que el Señor Jesucristo alaba al Padre y le dice que esas cosas profundas, secretas, maravillosas de Dios han sido escondidas a propósito por Dios de aquellos que se creen sabios y se las ha revelado a los niños. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Porque
eh, el Mesías estaba frente a ellos y ellos ni siquiera se dieron cuenta, ¿sí? Las revelaciones que Jesucristo hizo no las entendieron ellos, les pasó por encima, no entendieron ni una jota, ¿sí? Y prueba de que no le entendieron y no le reconocieron como su Mesías es que lo condenaron a muerte, ¿sí? Eh, yo me acuerdo que cuando estuve haciendo misiones, les quiero compartir esto, hablé con un pastor. Él tenía una iglesia muy grande y bendecida, y él se había dado cuenta que la iglesia necesitaba un cambio. Entonces, Dios me guió a través de que un día le habló para que yo diera un mensaje a la congregación en un culto de media semana, y el Espíritu Santo lo tocó, y él me llamó a su oficina para conversar un día. Entonces, él me estaba diciendo que en el mensaje que su servidor había traído a la congregación en ese servicio, que no iba toda la congregación, evidentemente, él había entendido que Dios me estaba mandando para que yo converse con él o él converse conmigo. De tal manera de que, a ver un momentito. Sí. De tal manera que él le confirmó Dios que la congregación tenía que tener un cambio. Entonces yo conversé con él y él se abrió a tener una serie de enseñanzas para un cambio. Entonces, en ese tiempo, yo me acuerdo que mientras Dios comenzó a hacer cosas muy bonitas en la vida de varios hermanos de la congregación, hubo un grupo que se levantó en contra. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban acostumbrados al sistema que ellos tenían y no querían tener ningún cambio. Entonces, ¿qué sucedió? Lo persuadieron de tal manera que en lugar de él hacerse sencillo y enfrentar a aquellos que estaban estorbando el mover de Dios, él mencionó algo que me sorprendió bastante. Él dijo que su iglesia era como un transatlántico. Y ustedes saben, un transatlántico es un barco muy grande. Entonces, para poder voltear un transatlántico, hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Ustedes saben la historia famosa esa del Titanic, que se hundió, porque cuando ya tenían el iceberg prácticamente enfrente de ellos, no pudieron movilizar el barco de una manera rápida. Entonces, cuando él dijo esto, él dijo que iba a costar mucho hacer el cambio. Entonces, él cerró las puertas de oportunidad a que Dios pudiera hacer algo en la congregación, ¿sí? Porque si él hubiera sido sencillo, hubiera simplemente aceptado lo que Dios estaba haciendo. Acuérdense de la Virgen María. La Virgen María, cuando el ángel Gabriel le habla, ella no está razonando que si va a tener el hijo y no va a ser con un hombre, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ella solamente dice unas palabras muy lindas, dice que se haga como el Señor ha dicho. Entonces, eso es un ejemplo de sencillez. Entonces, la sencillez es muy importante en un siervo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sencillez hace que nosotros podamos reconocer qué es lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Así como si los intérpretes de ese tiempo se hubieran dado cuenta de lo que Jesucristo estaba mostrando y ellos hubieran humillado sus conocimientos, ellos hubieran podido recibir a su Mesías y la historia hubiera sido otra. Ahora, quiero que ustedes observen en esta misma línea de lo que estamos hablando el siguiente versículo, el de Lucas 19, 42 al 44. Uh-huh. No hemos ampliado mucho el otro versículo porque ya lo vimos la vez pasada. En esta parte dice, diciendo, o está hablando el Señor Jesucristo contemplando a Jerusalén. Dice diciendo, o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Falta el versículo ahí un poquito. Dice,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Saben qué, hermanos? Yo creo firmemente que este es un tiempo que Dios ha preparado desde la eternidad para ustedes. Es un tiempo especial donde el Señor está trayendo una lluvia temprana. ¿Qué es eso? Está trayendo una lluvia de enseñanza de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa semilla que está siendo sembrada en sus corazones, ¿sí? El Espíritu Santo, que es como el agua, ¿sí? La riegue de tal manera que dé un fruto. Entonces, yo le doy gracias por el deseo intenso que ustedes tienen de aprender la palabra de Dios. Y el hecho de que ustedes conozcan y se den cuenta que este es un tiempo especial para ustedes va a ser una gran diferencia en su vida, en su familia, en la congregación y en diferentes áreas que tienen en sus vidas personales. Entonces, miren, Jerusalén no reconoció el tiempo cuando el Señor la visitó. ¿Y qué sucedió? Pues Dios esperó un tiempo porque la obra del Señor comenzó en Jerusalén, pero cuando ya se comenzó a esparcir al mundo conocido de ese entonces, el general romano en el año 70 después de Cristo la destruyó, ¿sí? Y ahí se cumplió la profecía de Mateo 24, ¿no? Que los que están en los montes no desciendan, ¿sí? Etcétera. Entonces, el punto es que este es un tiempo el cual Dios ha seleccionado para que nosotros escuchemos un ángulo diferente de la palabra para la obra que Él tiene para cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que si Dios es sencillo, nosotros también debemos ser los más sencillos de este mundo, así como Moisés era el hombre más manso en toda la tierra. Un segundo punto que quiero compartir con ustedes es que Dios siempre actuó bajo los mismos parámetros. Dios siempre actuó bajo los mismos patrones. Eso significa que si Él actuó la primera vez de una manera, Él lo va a hacer igual la segunda manera. Estoy hablando en general. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Él no hace una cosa, se equivoca y después cambia para hacerlo de otra manera. ¿Sí? Él mismo hace las cosas incluso de manera sencilla. Eso es lo que vamos a tratar de probar, además de todo lo que se está compartiendo. Muchas veces Dios hace cosas grandes de una manera sencilla y simple, y a veces puede pasar inadvertida, porque en realidad cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios actúa de una manera sencilla, humilla nuestro intelecto. Les voy a dar unos ejemplos para demostrar cómo Dios trabaja de una manera sencilla. Primero, Moisés conquistó Egipto y lo hizo con un palo chueco. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la vara era parecida a la vara de un pastor. Y él, cuando elevaba la vara, las plagas venían. ¿Sí? Josué, ¿cómo conquistó Jericó? Lo hizo con un desfile de músicos y sacerdotes que paseaban una caja, o sea, era el arca, gritando el último día. Les pregunto a ustedes, ¿qué estrategia militar es esa? Otro ejemplo, David, un simple pastor de ovejas, confrontó a un hombre de guerra experimentado, armado hasta los dientes, con un escudero que iba delante de él, con armadura, y fue vencido por una piedra tirada con una honda justo en el hueco de la armadura donde podía tumbarlo. Dígame si no es extraordinario. Con poco Dios puede hacer mucho. Otros ejemplos. Juan Bautista vestía raro, comía raro, no era el predicador prototipo. O sea, no era un predicador que había estudiado homilética, oratoria, ¿no? Analiza sus mensajes. Sus mensajes son bien sencillos. Habla de hachas, de graneros y de víboras, entre otros. Sin embargo, cuando él hablaba, tenía el así dice el Señor. ¿Se da cuenta? Vamos a ver. Pablo, discípulo de Gamaliel, un gran maestro de su tiempo. Dios lo hace caer en Damasco y él tuvo que después desaparecer años en el anonimato. Eso está en la epístola a los Gálatas. Y luego se convierte en un apóstol destacado. Pero cuando él
ya conocía las cosas del Señor. Él en Filipenses capítulo 3 se expresa de una manera increíble. Él dice que todas las cosas que para él eran ganancia, las estima como basura. Y de hecho, el, el traductor no escribió lo que está en el original. La palabra en el original es excremento. O sea, todo el saber que tenía Pablo de haber estudiado los pergaminos y una serie de cosas, todo ese conocimiento erudito, por supuesto que le ayudó después, pero él no consideró muchas de las interpretaciones que había él recibido de los rabinos de la época. Eso él no lo consideraba. Entonces, cuando Dios lo humilló porque lo tumbó y después le comenzó a enseñar cuánto él tenía que padecer por el nombre de Jesucristo, entró a una escuela de sufrimiento y también de enseñanza, donde él tuvo que reaprender todo. Esa es la razón por la cual Dios lo usó tan extraordinariamente a Pablo, porque él se convirtió en un hombre sencillo. También el resto de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran pescadores, cobradores de impuestos, algunos eran revolucionarios y eran mayormente gente ignorante que ni sabían firmar su propio nombre. Y algunos que eran pescadores, por supuesto, apestaban a pescado, ¿sí? Cuando Dios los llamó, estaban oliendo a pescado. Entonces quiero que ustedes observen que Dios, cuando ha elegido a alguien, no está buscando gente sabionda, está buscando gente sencilla, humilde, simple, que Él pueda revelarse a su vida, abrirle las escrituras, desatar el poder de Dios que está en esas palabras y cambiarlos totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta que Dios usó siempre el mismo patrón? Otra cosa que les quiero compartir es que hay un efecto negativo en las doctrinas que están muy pulidas. Así es, un efecto negativo que tienen las doctrinas pulidas. Eso significa que muchas veces las personas que han estudiado demasiado y se creen los sabiondos de la Biblia, convierten a esos hombres en gente orgullosa, ¿sí? Ciegos, guías de ciegos, como decía el Señor Jesucristo, de esa gente de su época. Esa gente sabe mucho, pero están secos del poder de Dios. Son pulcros teológicamente hablando, pero son de tropiezo para muchos. Y esa gente que sabía demasiado, no solamente rechazó al Hijo de Dios, sino no se pudieron dar cuenta que el reino de Dios había estado operando en su tiempo, que había venido, como dijo Juan el Bautista, para hacer una obra extraordinaria en ese tiempo. Entonces, esta gente con sus doctrinas pulidas no pudo reconocer todo lo que Dios estaba haciendo, a pesar de que tenía los milagros extraordinarios que hacía Jesús delante de sus ojos. Esa es una tragedia. Y mayormente yo he tenido oportunidad de observar a gente que ha estudiado demasiado, ¿sí? No estoy en contra de estudiar la Biblia, pero le han hecho demasiado énfasis a los títulos de doctorados y maestrías en teología, cuando muchos de ellos no se pueden dar cuenta de cosas sencillas, porque les ha, la misma cantidad de conocimientos los ha cegado, ¿sí? Y normalmente algunas personas que expresan que saben demasiado con sus títulos son personas complicadas, son de personalidades complicadas, ¿sí? Entonces, de hecho, ellos no necesariamente pueden precisar muchas cosas de la escritura. ¿Por qué? Porque ellos siempre se están especulando. Dice, quizás puede ser, habría la posibilidad, bueno, si consideráramos tal factor, pero ellos no hablan en forma directa como hablaba Jesucristo. Él decía las cosas directamente como eran. Entonces, miren, ese exceso de estudio hace que la persona pierda visión. Proverbios 29:18. Proverbios 29:18 es el siguiente texto que vamos a estar estudiando. Dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora miren, esta palabra profecía en el original también es visión, visión.
Ahora, ¿por qué es importante analizar este término? Porque antiguamente la palabra de Dios venía de dos maneras. Venía al profeta, él escuchaba a Dios o le venía en visión. Hay muchos profetas que recibieron la palabra de Dios en visión. Uno de ellos es Zacarías. Su libro está casi lleno de visiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios te habla, tu perspectiva de la vida la cambia totalmente, ¿sí? Entonces, si nosotros somos como aquellos santos hombres y mujeres de Dios de todos los tiempos que le creyeron a Dios y fueron gente sencilla, entonces van a tener una perspectiva de la vida cristiana, en este caso, o la vida de creyente, totalmente diferente a lo que el sistema religioso y en otras iglesias hay otras personas que están viviendo su vida cristiana. Les voy a poner un ejemplo. Perdónenme que lo haga con mi vida porque les tengo que de alguna manera ilustrar. Me invitaron a una conferencia para matrimonios. Entonces, yo comencé la conferencia diciéndoles una pregunta y ninguna de las personas que estaba en la conferencia pudo responder la pregunta. Había gente que había ido a encuentros matrimoniales, había gente que tenía cursos matrimoniales, había gente que era líderes matrimoniales y no pudieron responder una simple pregunta. Entonces, cuando le di la respuesta, era una respuesta sencilla, porque la Biblia es sencilla. Cuando yo se las di, ellos me dijeron que nunca habían escuchado tal enseñanza. Y no la habían, ¿cómo se llama? No la habían enseñado, no la habían aprendido, porque ellos se fueron por otros temas que no tienen que ver con lo principal. Se le enseñó el capítulo 1 y 2 del libro del Génesis, donde habla del hombre y la mujer. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque ellos no podían tener una visión diferente de su matrimonio, porque ellos no lo habían visto de una manera sencilla, se habían llenado de conocimiento periférico y no habían agarrado la base. Entonces, si ustedes estudian, acá tengo varias parejas que están casadas, si ustedes estudian el primer y segundo capítulo del Génesis y lo estudian paralelamente con Efesios 5, van a hallar las conexiones y van a entender por qué el apóstol Pablo le habló a los matrimonios de esa manera. Este es solamente un ejemplo. Hay muchas doctrinas de la Biblia que no las hemos entendido porque nos hemos ido por las ramas en lugar de ir a la cosa sencilla. ¿Sí? Entonces, no necesitamos doctrinas pulidas, necesitamos la palabra de Dios sencilla. ¿Sí? Necesitamos entender lo que sucede, porque estas cosas contaminaron al pueblo de Dios y lo han hecho ineficaz y debilucho. ¿Sí? Los han llevado a nuestros hermanos a enredarse. ¿Y qué cosa han hecho? Como no han tenido en cuenta la sencillez de la palabra de Dios, han creado una serie de estrategias y métodos humanos para activar el poder de Dios en la iglesia. ¿Sí? Entonces, como no han tenido el poder de Dios operando entre ellos de una manera clara y significativa, han tenido que hacer programas y actividades y se han tenido que marketear ministerialmente en lugar de encontrar la estrategia sencilla y dulce del Espíritu Santo, haciendo a Jesús el Señor de su iglesia. Si todavía creemos que podemos contemplar las obras maravillosas que todavía Dios hace, debemos cambiar nuestra perspectiva. No se trata de seguir estudiando hasta vaya a saber cuánto, sino lo que vamos aprendiendo, que sabemos que es algo correcto, entonces eso lo activamos en nuestra vida. Dios es sencillo. Miren cómo hemos comenzado esta serie. No lo hemos principiado hablando de los 9 dones del Espíritu Santo. No lo hemos comenzado a hablar de los 5 del ministerio quíntuple y de todos los demás ministerios de la iglesia. No lo hemos comenzado cómo son las operaciones del Padre de 1 Corintios 12. No hemos comenzado por esas cosas, hemos comenzado por arrepentimiento, o sea, algo básico, algo que a pesar de que es básico, lo hemos entendido
Y Dios ha comenzado a trabajar, comenzando a limpiar las cosas desde dentro. Entonces, si seguimos en esta línea, Dios va a comenzar a hacer grandes cosas, porque gracias a Dios tenemos a la pastora Rosita, que es una mujer sencilla, humilde, a pesar de que ella es una mujer bien preparada. Sin embargo, ella no ha sido como ese otro ministro que dijo que para cambiar la iglesia tenía que hacer un movimiento demasiado complejo, porque ella accedió a que ustedes reciban una palabra sencilla que puede cambiar sus vidas. Es por eso que estamos hasta aquí, hemos llegado. Y como dice Dios, Ebenezer, hasta aquí nos llevó Dios. Entonces, vislumbren, vean la visión, ¿sí? Que Dios nos está dando, como el texto de Proverbios, de lo que puede llegar a ser una congregación cuando todos nos revestimos de humildad. Y eso no solamente debe ser del pastor de una iglesia, debe ser de cada líder. Y hermanos queridos, de la cobertura que ustedes han salido, el orgullo era una cosa que caminaba delante de muchísimos, ¿sí? Y ya se creían porque tenían años o porque estaban estudiando la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Cuando en realidad ellos debían haberse arrepentido. Yo estoy seguro de que si esa congregación se hubiera arrepentido de corazón y hubiera recibido buena doctrina, no estarían donde están, ¿sí? Y estoy mencionando esto porque nosotros estudiamos la iniquidad y nosotros también tuvimos que humillarnos. ¿Cuándo? Cuando tuvimos que reconocer que tuvimos un antecesor borracho, un antecesor adúltero, un antecesor ladrón, nos tuvimos que humillar delante de Dios, tuvimos que pedir perdón a Dios por eso, pero ese acto tan sencillo como respuesta a lo que Dios estaba hablando nos ha traído libertad y ahora estamos bendiciendo a nuestras generaciones futuras. Entonces la sencillez es una condición muy importante. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, vamos poniendo Zacarías 4:10, es que Dios advierte usando la voz profética. Advierte a la congregación, advierte a las iglesias. Todavía esa voz está sonando, todavía esa voz tiene eco y gracias a Dios que todavía está sonando. ¿Qué dice Zacarías? Este texto de Zacarías. Mire qué importante lo que voy a señalar con la ayuda del Señor. Dice, porque los que menospreciaron el día de qué dice, el día de las grandezas dice, el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Hasta ahí nomás. ¿Qué pasó? Dios estaba reconstruyendo a través de Zorobabel, Esdras y Nehemías a la nación de Israel, trayéndola de los 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿sí? Que ahora estaba bajo el imperio persa. Y Dios les ayudó, les puso todas las cosas que necesitaban. Ellos solamente tenían que reconstruir. Lo hicieron en 52 días. Ahora, Dios lo bendijo al pueblo de Israel poniéndole líderes que eran gente sencilla. Esa es la razón por la cual Zorobabel recibió una profecía personal, diciéndole el Señor que había gente que se había burlado. Ustedes lean el libro de Nehemías. Gente que se burló porque supuestamente eran unos despatriados que no tenían nada y que habían venido y les habían dicho que eran como unas zorras del desierto, ¿sí? Que ellos no podían hacer nada, ¿sí? Así se burlaron de los apóstoles que eran pescadores y la sombra de Pedro levantaba a los enfermos. ¿Te das cuenta? Entonces, si alguien se burla, ¿sí? Si alguien se burla, entonces Dios lo va a llamar a cuenta, ¿sí? Porque nosotros no menospreciamos las pequeñeces. Las pequeñeces son importantes. Mira qué tan importantes son las pequeñeces que si, por ejemplo, un marido le trae a su mujer un chocolate y no necesita ser un Toblerone de este tamaño, puede ser un chocolate pequeño en un momento, esa pequeñez puede traer una sonrisa a la esposa, le puede endulzar el paladar también, le puede hacer cambiar de ánimo, porque la vida está llena de pequeños detalles.
está llena de pequeñeces y muchas veces Dios ha querido hacer cosas grandes en nuestra vida y nosotros hemos estado pensando que va a venir, no sé, un rayo como el del otro día que cayó acá en Lima, no sé, una luz gloriosa que te deja ciego como Pablo. No, 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 no. Dios lo que quiere hacer es cosas tan sencillas que tenemos que darnos cuenta, tenemos que estar alerta. Siempre a mí se me predicó, se me enseñó y no era la enseñanza correcta, que ya va a venir algo grande de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué es algo grande? Miren los ejemplos que hemos dado, Moisés, Juan el Bautista, todos esos. Las cosas grandes de Dios son pequeñas. Alguien dijo que cuando las personas están en cosas demasiado sublimes, como dijo el salmista, si Dios entrara con un sombrerito rojo a una congregación, nadie se daría cuenta. Es una ilustración. Evidentemente, cualquier persona que entra con un sombrero rojo, todos se van a dar cuenta. De hecho, cuando estaba en México, un nuevo convertido entró con un traje increíblemente bello de mariachi. Imagínense, se fue a la iglesia de color rojo. Todo el mundo a voltear. Pero esta ilustración dice que Dios puede hacer algo tan pequeñito como entrar con un sombrero rojo. Por supuesto, es una ilustración, no vayan a pensar que Dios va a entrar con un sombrero rojo. Pero si Dios hiciera algo tan sencillo como ese, nosotros debemos estar alerta y discernir lo que Dios está haciendo. ¿No será que Dios ha estado haciendo cosas entre nosotros y no nos hemos dado cuenta? ¿No será que Dios ha estado haciendo cosas pequeñas de entre padres e hijos o en otras áreas de nuestra vida? Piénsalo, hermano. Piénsalo porque esto es muy importante. Ahora, hay un precio a pagar. Siguiente versículo. Ese es el siguiente punto que quiero compartir con ustedes. Hay un precio a pagar. Y ese precio es que no necesariamente todos te van a entender. Hechos 26, 24. ¿Sí? A mí no me interesa si la gente me entiende o no. Ya estoy haciendo fila detrás de Pablo. ¿Sí? Él no quería agradar a los hombres, se quería agradar a Dios. Mira lo que dice. Este es el apóstol Pablo, ¿sí? En el contexto que él estaba, lo estaban juzgando antes de ir a Roma. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo era un líder, ¿sí? A gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Siguiente versículo. ¿Te di el versículo siguiente o creo que no te lo di? O sí, el versículo 25. Versículo 25 no está, no importa, yo se los leo. De repente a la hora que el Gabriel dice, mas respondió Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. ¿Sí? ¿Y por qué le dijeron que estaba loco? Porque él estaba hablando de un Cristo resucitado. Para ellos era imposible que alguien pudiera resucitar. Sí, pues, para toda la gente que no cree, nunca van a ver un muerto resucitado. Pero si tú crees, de repente algún día vas a ver un muerto resucitado. O de repente Dios te puede usar a ti, porque no dice la Biblia, ¿no? Que si Dios habló a través de la burra de Balaam, pues puede hablar a través de todos nosotros. ¿No? No dijo el Señor, si tú tienes éxito y has hecho lo que dice, pues di, siervo inútil eres, porque hiciste lo que se te mandó. ¿Te das cuenta? Siempre Dios trabaja con la sencillez y la humildad, no está trabajando con las cosas del orgullo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el camino de Dios muchas veces es así inesperado y la gente se va a poner en contra tuya si tú sigues la palabra original. ¿Cuál es la palabra original? La doctrina de los apóstoles, que vemos que ellos siendo sencillos, predicaron en forma sencilla. Yo te invito a que tú analices el sermón de Pedro el día de Pentecostés. Te vas a dar cuenta que es un sermón súper sencillo. Pero si bien viniera un profesor de oratoria, te diría, ay, este sermón tiene tantos errores. Si viniera un profesor de homilética, te hubiera dicho, ay, no, es que esto necesita que estar bien bosquejado y agarrar esta parte y ponerla arriba, la otra abajo.
Al Espíritu Santo no le interesa nada de homilética ni de oratoria. Eso no significa que uno no pueda ordenar su mensaje. Yo tengo mi mensaje ordenado para ustedes, pero yo me dejo guiar por el Espíritu cuando hablo, porque hay cosas que no están en el mensaje escritas. Incluso puedo cambiar el orden si yo pienso que así debe ser. En otras palabras, el mensaje de Pedro no era un mensaje acabado de hermosura como la novela de un libro, gramaticalmente correcto, redactado con los párrafos y las cantidades exactas que tienen que haber entre sílaba y sílaba. Nada de eso. Era un fluir del espíritu, un mensaje sencillo de un pescador ungido, ¿sí? Que había andado con Jesucristo y que lo había visto en el poder de su resurrección. Y evidentemente, todo eso hizo un cambio en la gente de su tiempo. La gente que tenía mucha educación, ese tiempo decían, ¿cómo pueden estos que estuvieron andando con Jesús hacer las cosas que están haciendo y diciendo lo que dices? Gente sin letras. Hechos capítulo 4. No tiene ninguna formación profesional, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos? Gente sencilla, pues. Esos eran ellos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver en el ejemplo en el Señor Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo, ¿ok? ¿Qué dice aquí el Señor Jesucristo? Mira, nació en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un lugar sencillo. Trabajó como carpintero. Claro, era un oficio bien remunerado, pero era sencillo. Cuando veían su milagro decían, ¿no es este el hijo de José y su familia, no es de Nazaret? De allí puede venir algo bueno. Aún ese lugar no tenía reputación. Era un lugar ahí medio olvidado. Sencillo. El sistema religioso de su tiempo decía, este no puede ser el Mesías. Nuestros estudios indican que él será un guerrero libertador, que vendrá escoltado por ángeles y derrocará a nuestros enemigos romanos. Y luego se hará una gran cena en su honor y haremos turnos para felicitarlo. Eso no era el concepto del Mesías. El Mesías era Dios en el cuerpo de un ser humano. ¿Te das cuenta? Nada más, bien sencillo, ¿no? Todas esas flores que le pusieron alrededor. Sin embargo, mucha gente, lo que acabo de decir, lo creían porque era el concepto de los rabinos. Ese concepto lo habían heredado de Babilonia. Otro, de hecho, algunos fueron más allá. Cuando él discernía lo que había en el corazón de la gente, ellos le decían, haces estas cosas por el arte de Belcebú, estás fuera de sí. ¿Qué creían de él? Que era un loco, que era un adivino, que era un psíquico. Y él simplemente era un hombre, ¿sí? Con la plenitud de la deidad encima, pero un hombre sencillo. Jesucristo, ¿dónde predicaba más? ¿En el templo? Pocas veces. ¿En la sinagoga? Pocas veces. Predicaba en la calle. ¿No dijo él que a veces no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza? ¿De dónde me han sacado eso de la doctrina de la prosperidad? Que él tenía la mejor ropa de su tiempo, el mejor carro de su tiempo, que era el burro ese. Todo era lo mejor de su tiempo. O sea, están locos, pues. Cuando dice la Biblia que él siendo rico se hizo pobre. ¿De dónde me sacan la doctrina de la prosperidad? Exagerada. Pura paja. No tiene que ver nada con el trigo. ¿Se dan cuenta, hermano? Jesucristo, un hombre sencillo. Él vino acá no para casarse ni para hacer cosas. Él vino para ser un hombre sencillo. Y cuando él cumplió los 30 años, se dedicó al ministerio esos 3 años y medio y se nos fue. Su vida sencilla, pero la vida, una de las vidas más sencillas del mundo, si no la más sencilla, ha cambiado la historia de la humanidad. El mismo Gandhi se le quiso asemejar a algo, pero no es, ¿no? Como decíamos en mi época, un chancay de 20. Hoy día estoy usando algunas frases idiomáticas. No le llega ni siquiera el talón, hermanos. Bueno, entonces, miren, en la pasión le dijeron, profetiza quién te golpeó, baja de la cruz si puedes. ¿Te das cuenta cómo lo subestimaban? Si hubieran, como dice Pablo, si hubieran sabido quién estaba en la cruz, dicen, no hubieran crucificado al Señor de gloria, no lo hubieran tocado siquiera, ¿sí? Fíjate que Jesús tenía una apariencia sencilla, pero
uno de los que escribió la carta al emperador romano de su tiempo, porque Jesús se había hecho muy famoso, dice, tiene la dignidad de un príncipe, pero dice, es un hombre sencillo, le escribía al emperador. Dice, cuando tú te acercas a él y él te mira, produce dos cosas en ti. Te da un deseo grande de amarlo, pero también un profundo respeto de temerlo. Mira, Jesús estaba lleno del Padre. Esa es la razón por la cual no importa qué vestidura tiene, ni dónde había hecho estudios, ni todo lo que querían decir de él. La investidura que él tenía era algo sobrenatural. Cuando está en el monte de la transfiguración se ve. Dice que su cara se hizo más radiante que el sol y sus vestiduras más blancas que la nieve. Ese era el Señor Jesucristo. Si la gente lo hubiera visto así, se hubiera arrodillado, pero él tenía que ver, la gente tenía que ver un hombre sencillo y tenía que creer que en esa sencillez estaba Dios metido ahí adentro. Bien, ya estamos terminando. Dios tiene un requerimiento para el verdadero creyente. Así es, un requerimiento. Necesitamos desechar toda filosofía hueca, toda teología vana, todo alarde de intelectualidad, todo orgullo luciferino. Lo digo así porque el pecado del orgullo es el pecado de Satanás, ¿sí? Toda doctrina demoníaca. No necesitamos excesiva preparación. Lo que necesitamos a gritos es comunión y dependencia del Espíritu Santo, ¿sí? Hay un ejemplo en historia de la iglesia, ahorita no me acuerdo el nombre, del nombre de la persona. Era una persona que era incapacitada, estaba en silla de ruedas. A él lo invitaban a predicar, no es porque él era un orador, ¿no? Él era un hombre sencillo. Dice que él llevaba sus apuntes de su devocional y se ponía a leer lo que Dios le había hablado, ¿sí? No era un gran estudioso. Y dice que al poco tiempo, a los 5 minutos que él estaba leyendo lo que él estaba escribiendo, la gente estaba tocada por el Espíritu Santo y muchos de ellos llorando. ¿Te das cuenta que hemos cambiado las cosas? Hemos cambiado la sencillez de Dios por otros factores. Voy a hacer una comparación necesaria y rápida. Vamos a usar el texto de 1 Corintios 1, 18 al 31, porque esto ya va a quedar bien remachado. ¿Sí? 1 Corintios 1, del 18 al 31. Ujú. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Seguimos. Dice el Señor, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el sabiondo? ¿A dónde está? Lo está llamando Dios para confrontarlo, ¿no? ¿Te acuerdas lo que le dijo a Job? A Job estaba con sus amigos. Dice, ¿quién oscurece el entendimiento hablando cosas infladas contra Dios? Mm, ¿Dónde está el que se cree muy conocedor? Dice, ¿no ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, si la persona no se convierte por la predicación, no se va a convertir porque yo me hago sabio para darle argumentos a otro sabio. Así no son las cosas. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Se acuerdan que hablamos del espíritu de Grecia? ¿Qué es lo que el espíritu de Grecia busca? Sabiduría. No busca sencillez, busca sabiduría. Por supuesto, no la sabiduría divina, ¿no? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dime, qué de inteligente tiene eso?
Era un tropiezo para esa gente. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Mira lo que dice después. Porque lo insensato, insensato significa sin sesos en el original, lo necio de Dios, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos de ustedes sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si lo que lo necio del mundo, ahí estamos nosotros, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, ahí estamos nosotros también. Y lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quiénes son los que se jactan? Los que conocen mucho. Esos son los que se jactan. Dice, versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría. Justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se jacta o el que se gloría, gloríese en él, Señor. Qué bonito texto. Ahora, vamos a hacer una lista así rapidísima. Mira la lista de todo lo que se ha dicho acá. Gente loca, ¿no? Gente, dice, gente que no es rica, que no es noble, que no es sabia, gente necia, débil, vil, menospreciada, que no es. Toda esa gente es despreciada por el mundo, ¿sí? Y despreciada por las iglesias que tienen la cabeza tan grande como Haití, ¿sí? Con tanta teología, ¿no? Entonces, todas esas personas que tienen estas características conocen el poder, la sabiduría, la fuerza de Dios, han sido justificados, han sido santificados, han sido redimidos y son para la gloria de Dios. Ahora, hermano, yo quiero actualizar esto que te estoy diciendo. ¿Sabes por qué estamos pasando en nuestra patria todo lo que está pasando? Porque ahora la educación se ha hecho tan importante que si tú no tienes un título, tú no eres nadie. Antes tú, todavía, si no terminabas tu secundaria, tú podías ser alguien de alguna manera. Pero ahora, si tú no terminas, eres un don nadie. ¿Y qué es lo que se enseña ahora a nuestros niños? ¿Sí? A nuestros adolescentes. Se les enseña a ser competitivos y a que sepan. El más preparado es el que tiene más premios, el más preparado es el que los maestros lo engríen, los conscientes le hacen cuchicuchi. ¿Por qué? Porque sencillamente es el más inteligente. Y los padres podemos cometer un error de premiar al más inteligente. Díganme, hermanos, ¿cuántos inteligentes pervertidos han podido conocer ustedes? Miren en el gobierno, en los gobiernos de nuestra nación, eso desde el principio de la República, no recién ahora. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros niños ahora han sido contaminados con enseñanzas filosóficas de otros lugares. Entonces, ahorita tenemos un lío en nuestro país. ¿Y saben qué? No podemos enfrentar sabiduría con sabiduría. Tenemos que enfrentar sencillez con el poder de Dios ante cualquier sabiduría que se levante. Por eso el apóstol Pablo decía, derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Vamos yo no sé si le di no sé si te lo di, Gabriel. Hechos 11, 35 al 40. Hechos 11, 35 al 40. Así te lo di. Mira lo que dice. Las mujeres recibieron sus muertos mediante su resurrección. Mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, está hablando de creyentes, está en la lista de deberes de la fe. Experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no mediante el conocimiento, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque toda esta gente, los primeros cristianos no eran de la high life, ¿sí? No eran de las clases altas. Y esta gente sí tenían algo. No solamente tenían sencillez, sino tenían fe. Y la fe, ellos la entendieron. Pero ¿qué pasa? Tú puedes ir a un curso de fe, fe 1, fe 2, fe 3, fe 4, y al final no puedes hacer ni un milagro. Entonces, ¿de qué te valen todos esos cursos si tú no puedes hacer ni siquiera un milagro? Es porque esa es una fe intelectual, no es la fe espiritual de Hebreos 11. De hecho, algunas traducciones han atentado contra el conocimiento de la fe, porque la fe en realidad es una revelación de Dios, ¿sí? Es algo que viene de arriba. Pero bueno, no es el tema. Y para finalizar, la meta, si tú quieres ser un verdadero entendido, si tú quieres ser en algún día un erudito de Dios, no tienes que comenzar por el estudio en un instituto teológico o seminario. Lo que tú necesitas es comenzar a estudiar la palabra de Dios de una manera sencilla y pedirle a Dios que te lo muestre. El último texto, vamos a ver Esdras, no sé si te di Esdras, porque ya no me acuerdo, Gabriel. Esdras 7, 6 y 10. Lo que pasa es que, ahí está. Dice, este Esdras, ¿saben quién fue Esdras? No, acabo de mencionar, un sacerdote, ciudad de Babilonia. Era escriba, ¿qué dice? Diligente en la ley de Moisés. ¿Saben por qué, hermanos, nosotros no conocemos la Biblia a profundidad? Porque no hemos sido diligentes. No hemos hecho nuestros devocionales lo suficiente con Dios. A veces pasan días y hay creyentes que ni siquiera tocan la Biblia. Se contentan con orar. Yo les comenté la vez pasada, conocí una hermana que tenía 15 años de creyente, hablaba en lenguas tremendamente, pero no sabía dónde estaba 1 Corintios. Esas son una de las contradicciones, ¿sí? El que es diligente, todos los días un poquito de la palabra, aunque sea una capsulita, pero en eso se goza, se fortalece, se consuela, ¿sí? Y el versículo siguiente, que es el último, ¿sí? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mira qué lindo ejemplo. Un erudito como Esdras llegó a ser erudito del Señor, no para que se jactara, sino dice que él preparaba su corazón para inquirir, o sea, para investigar, para estudiar a fondo la palabra del Señor. Eso debemos hacer nosotros. Y dice, ¿para qué lo hacía eso? Para cumplirla, o sea, no para ser un teórico, sino para ser un práctico, ¿sí? Y dice que cuando él era un práctico, al final dice, para enseñar a Israel. O sea, yo no puedo enseñar de algo que no vivo. Si yo escucho 365 sermones en el año, por lo menos debo vivir una buena cantidad de ellos, porque si no solamente entró por el oído y se fue por el otro, y fue solamente teoría. Esa es la gran tragedia del cristianismo actual, moderno, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, yo les invito a seguir la sencillez de Jesucristo. Y en esa sencillez, en esa humildad, en esa simplicidad, ir a la palabra, preparando nuestro corazón para que Dios nos hable y nos abra las escrituras a niveles que nos vamos a quedar sorprendidos. Ahí seguramente se van a activar dones, se van a activar bendiciones y las respuestas que tú estás pidiéndole a Dios de tus necesidades y de diferentes cosas, Dios hallará la manera que tú llegues a tener la respuesta con el entendimiento necesario. Déjame orar brevemente, porque yo sé que Dios te ha hablado hoy día. A pesar de todos los baches que hemos tenido al principio,
yo sé que Dios te ha hablado. ¿Sí? Permíteme orar por ti. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres sencillo, pero tu sencillez es tan grande que la estamos comenzando a entender. Te damos gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue un ejemplo de humildad, de simpleza, y sin embargo era tan profundo con sus enseñanzas. Sin embargo, también sabía hablar en parábolas para que la gente le entendiera, porque las cosas profundas se las diste a tus discípulos. Gracias, Señor, porque ese es un ejemplo que en la sencillez el poder de Dios se activa. Queremos ver milagros, pero también, Señor, queremos hacer eco a esa sencillez. Cada vez que nos vamos por el terreno del orgullo, de la vanagloria, de la altivez, estamos en el camino de Satanás. Nosotros no queremos ese camino. No queremos ser orgullosos por todo lo que hemos estudiado. Queremos ser almas sencillas, redimidas por la sangre del Cordero, ungidos con el Espíritu de Dios, llenos de tu palabra revelada que pueda ser de bendición para todos los que están alrededor nuestro. Señor, estamos clamando por este tiempo que nuestra nación también está siendo afectadas familias por diferentes razones, la enfermedad, la parte económica. Pero Señor, sabemos que tú no desoyes ni abandonas a los que son tuyos. Oramos por todas aquellas personas que en este momento estén pasando algún problema, que están cerca nuestro, que le podamos llevar la sencillez del Evangelio, que ellos puedan ver a un Dios que se hace pequeño para que ellos vean que ese Dios se interesa por lo que les pasa a cada uno, que ellos puedan ver tu sencillez, Señor. Y usa a cada uno de mis hermanos que está aquí, para que cuando ellos se traten con humildad, que nadie haya orgulloso entre nosotros, que podamos lavarnos los pies, como hacían tus apóstoles, unos a otros. Gracias, Señor. Te honramos a ti, te reconocemos y te pedimos que nos ayudes a ser esa clase de hombre y de mujer tuyo. Te lo pedimos, Padre, conforme a tu palabra, con gratitud y alabanza en nuestro corazón y en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén.